documental. El Financial Times hace sus informes de país durante 15 días y los informes semanales de toda la vida del mejor programa, Informe Semanal de Televisión Española, teníamos 4 o 5 días y el sábado, a veces para llegar un minuto antes de la hora de emisión, de manera que me da mucha envidia. Por otra parte, lo bueno necesita tiempo y no se puede hacer una investigación de estas características, de esta calidad, si no se hace así. Yo estoy aquí, yo no soy especialista, soy generalista, como bien saben, llevo toda la vida en periodismo internacional haciendo de todo, y según momentos de mi vida, empecé por Londres y luego a Estados Unidos, 4 años de corresponsal, y me tocó en la segunda mitad de los 70 viajar de vez en cuando, pues a los problemas de Nicaragua los tuve que cubrir, a Cuba alguna vez, pasé por Venezuela alguna vez, pero no soy un experto. Con el chavismo todos tuvimos que hacernos expertos y leer muchos libros sobre Chávez y explicar, cuando te decía Pedro J. Ramírez en El Mundo, ¿qué va a pasar mañana? ¿Van a ganar las próximas elecciones de la oposición ya? ¿Cómo es posible que siga ganando Chávez? Este tipo de preguntas, que es lo que siempre te hacen cuando estás en un consejo editorial de un periódico. Me acaba de dejar hace un momento el libro este tan magnífico que ha hecho Antonio Rubio sobre Luis de Oteiza y el oficio de investigar, que se titula. Y al principio, en el capítulo que se basa en una entrevista con Carlos, empieza así: se llama Carlos, es historiador, guionista, documentalista, investigador, director de cine, tiene su propia productora, es hijo de Jaime Oteiza y además nieto del maestro Luis de Oteiza. Para Antonio, el Kapuscinski español, siempre lo repite. Él, junto con su primo Guillermo Betancur Oteiza y la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, promovieron en el año 2000 la recopilación de las obras selectas del escritor y ministro plenipotenciario de Venezuela. Estudió en París, vive en Caracas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando escribimos su nombre hoy en Mr. Google, hay miles de entrevistas. Desde que presentó la película hace 3 años, le han preguntado de todo, ha contestado de todo. He cogido del 5 de junio de última hora, me parece que son 3 páginas con letra pequeña, viene toda su vida, y luego algunas que son de estas preguntas y respuestas, pero 50, 100 preguntas. Por lo tanto, es decir, cualquier cosa que se les ocurra, siempre que sea muy breve, que vaya al grano, que sea una pregunta para poder enriquecernos. A mi lado, a mi izquierda, cuando yo vuelvo de corresponsal de Estados Unidos a España en el año 80, nos licenciamos casi el mismo año. Bueno, yo en el 76, más que tú en el 77. En el 76. Y hicimos la tesis doctoral, él en el 84, yo en el 85, en políticas, yo ahora, bueno, toda la vida he compartido las clases de políticas y periodismo, pero siempre que hemos necesitado contar con alguien que sepa de Iberoamérica, que sigue Iberoamérica, que dé clases sobre Iberoamérica, que haya estudiado a fondo los sistemas políticos de Iberoamérica, la gobernabilidad allí, los cambios, las transiciones, las dictaduras, las democracias, siempre estaba Manuel Alcántara. Y es una pena que se refugiara y montase no una pena para él, que se vive muy bien en Salamanca, sino para los que seguimos en Madrid. Le acabo de hacer una propuesta hace un rato y ya me ha dicho, no. Tengo mucho trabajo. Bien, voy a ser brevísimo, si me permiten 1 minuto o 2 solamente como moderador. Es a ellos a los que me gustaría escuchar y los que de ustedes quieran desahogarse, ¿no?, después de lo que hemos visto. El documental que acabamos de ver, de Carlos, Andrés, Verónica, Sofía, Priscila, Álvaro en la música, el equipo de animaciones, le comentaba antes a Carlos, a mí me parece extraordinario, y luego todos los que han abierto su corazón y su memoria, tantos años después, para poder compartir con todos nosotros y todos los que lo han visto en Venezuela y fuera de allí, momentos tan importantes de la historia de Venezuela, me parece una lección del mejor periodismo de investigación. Hace unos años me solían mandar de Radio y Televisión de jurado a los premios estos internacionales de documentales, sobre todo el Premio Italia y el Premio Futura de Berlín. Y le decía antes que el que dirigía los documentales durante muchos años, creo que estuvo 30 años, se llamaba Peter Leonard, en las Senderfreies de Berlín, donde uno entra y se encuentra el gran mural con Goebbels cuando controlaba la emisora, un dibujo gigantesco en el salón de entrada. Bueno, ha cambiado mucho. Pero después de conocernos, me invitaba a ver cómo se desmonta un documental y se vuelve a montar como si fuera una mesa de cirujano, invitando a los finalistas que venían de todo el mundo con esos programas. Y yo salía de aquellas sesiones que solían durar entre 1 semana y 2,
nos alojaba allí en un hostalito al lado de la emisora en Berlín, en plena Guerra Fría, estoy hablando de los años 80. Digo, no quiero hacer otra cosa en mi vida. Esto es lo más maravilloso. Yo empecé en prensa escrita, había pasado a la radio, todavía no había pasado a televisión, que pasé con Pilar Miró a finales de los 80. Pero yo me daba cuenta que eso era lo más maravilloso. Radio documental. Cuando luego tuve la oportunidad de hacer los primeros documentales en televisión, llegué a la conclusión de que qué desperdicio si solo escribes. Cuando ahora las redes nos muestran todos los días, el New York Times nos da lecciones todos los días de trabajos que son imagen, vídeo, investigaciones de meses. Dices, por fin se ha cerrado el círculo y empezamos a entendernos. Bueno, si este documental, Carlos, lo tuviéramos encima de la mesa, hubiera que desmontarlo y hubiera que empezar otra vez, ¿por dónde empezaría uno? Y yo me preguntaba a mí, ¿por unos garabatos de guión moteados por todas partes con la palabra miedo? ¿Con unos breves consejos de realización sobre tonos, colores, fotos, que transmitan esperanzas rotas, ideales de aquel año 47, que desde la España destruida y empobrecida por la guerra se veía como un maná para hacer fortuna, casi en cada pueblo de España? Yo soy un pueblo de León de 2000 habitantes, Sagún, y el nombre de Higinio Monge volvió como arquitecto. Su padre se había ido del pueblo con mucho dinero, ha construido algunas de las calles que salen de la Plaza Roma de aquí de Madrid. Ya falleció muy pronto, pero me vendió mi primer coche en la vida con 18 años. Pocos pueblos había en España del que no se fuera a Venezuela alguien a sobrevivir, a buscar fortuna. Bueno, a mí siempre he pensado que esa Venezuela era como el Hong Kong de los años siguientes. Mucho crecimiento, muchos inmigrantes y poca libertad, o ninguna. Pero que era el destino de las inversiones estadounidenses, más inversiones estadounidenses que todo el resto del continente juntos en ese momento, que acaban ustedes de ver. El año 58 la renta por venezolano era un 76% de la renta por estadounidense, muy por encima de la de muchos países europeos. Y Caracas, como La Habana de principios de siglo, debía ser una ciudad hermosa, una ciudad nueva y una ciudad hermosa. Bueno, en las 2 décadas siguientes se hicieron algunas cosas bien y muchísimas mal. En cuanto a los documentales, yo he tenido que cubrir y doy clases sobre cómo se informa de las guerras. Y le estaba diciendo que muchos quizás no se dan cuenta, pero es mucho mejor, mucho más fácil contar la verdad sobre un conflicto cuando dejas pasar el tiempo, dejas reposar, recurres a los archivos, recurres a los testimonios vivos. La gente puede expresarse con más libertad que en el momento en que suceden, donde todo es niebla, la niebla de la guerra. Esto es así. Ahora, cuando hablaba antes de las animaciones, es que los 4 capítulos de 1 hora cada uno de la BBC sobre la guerra del Golfo y la vida de los Saddam Hussein utilizaban actores, que es lo que suele hacer la BBC. Pero qué bien se resuelve aquí el problema cuando no hay imágenes con las animaciones. Termino porque... me ha recordado algo, porque el coautor es de Sagún también, de mi pueblo, se llama Jesús Torbado, y él quizás el mejor corresponsal enviado especial de España de los últimos 50 o 60 años, que falleció va a hacer 3 años. Manu Leguineche, a mediados de los 70 publicaron un librito que se titulaba Los topos. Consistía en entrevistar a los supervivientes de la guerra civil que habían vivido escondidos durante mucho tiempo por toda España. Y el otro día me piden que haga la reseña para el Cultural de Ansón del libro que acaba de traducirse al español hace menos de un mes, de la que Premio Nobel de Literatura, la primera Premio Nobel de Literatura periodista, que son entrevistas con mujeres supervivientes de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron en los mejores frentes. Y cuando estoy viendo cómo has conseguido sacar la esencia de la Venezuela de esos años con tantas referencias a la de hoy, he estado siempre comparando y viendo qué bueno es el libro de la periodista bielorrusa, qué bueno es el libro de Los topos. Y sin embargo, de ninguno de los dos hasta ahora se ha hecho, supongo que el segundo no ha dado tiempo quizás, pero desde luego el primero sí, han pasado ya 30, 40 años. Una pregunta. ¿Tenías claro lo que Pompeyo, Petkov, Simón, todos los demás querías que contaran? ¿O solamente te habías detenido, te habías fijado en unos momentos, en hechos concretos, y a medida que empiezan a abrir el corazón y la memoria, tú mismo te vas sorprendiendo y vas cambiando la base o las claves del guión?
Lo digo porque en una ocasión me pidieron que hiciera 3 documentales sobre cómo había sido el mundo y había cambiado en los 80, y pasé por algo parecido. Otro. Es muy distinto el pueblo venezolano de entonces, del que domesticó, manipuló, conquistó con su lluvia de subsidios y su verbo fácil, Chávez, para poder esperar que el día 7 cambie la situación, y ya me estoy metiendo en la realidad actual. Son tan diferentes los miedos y la represión, junto con una mejoría del nivel de vida de los venezolanos de entonces, de los venezolanos de hoy. Yo he visto muchas cosas que me recuerdan mi infancia en los años 50, en un pueblo de Tierra de Campos, en un seminario en Villafranca del Bierzo, con 17 años. El tono de la voz de Marcos, del dictador, incluso su estatura, muchos gestos, su timidez, no dejaba de pensar en Franco. Y digo, quizás soy yo solo y estoy muy equivocado. Y por último, acaba de salir un informe sobre la censura, cómo ha cambiado, cómo se ha endurecido en Venezuela, ¿no? ¿Se puede entender la censura que atenaza a la Venezuela chavista o postchavista sin remontarse a lo vivido y sufrido en esos años y en la estructura de país, de institucional, de relación entre gobierno y ciudadanos que tú nos has contado con la fuerza que nos has contado? Todo lo que he dicho, estoy seguro que Manuel Alcántara... Bien dicho está. Eso es un amigo. Lo que digo es que cualquiera de esas preguntas daría para una conferencia. Y tenemos el tiempo que tenemos, y a mí me gustaría que nos enriqueciéramos todos y saliéramos de aquí diciendo ha merecido la pena. Carlos, cuando quieras. ¿Ya? ¿Y Manuel? Quien quiera. Abrir fuego, venga. Dos preguntas interesantes, sí. Adelante. No, muchísimo. Buenas noches. Sí, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, definitivamente tú me estás haciendo unas preguntas que no las tenía claras cuando empecé este trabajo. Y es lógico. Una investigación de este calibre, 3 años trabajando, no se fueron montando una sobre otra. El interés de la época fue apareciendo, y tenemos que pensar que en el 2009 la situación no era lo mismo en el 2012 que ahora. Por lo tanto, la película se irá viendo siempre con algo nuevo. ¿Por qué la hice? La hice seguramente porque llevo muchos años haciendo documentales sobre el país, porque el país lo considero un país de memoria corta, un país que repite, un país que quiere solucionar los problemas creando que con el inicio de un nuevo gobierno va a comenzar un nuevo periodo de felicidad para los venezolanos. Grave error, inmenso peligro. Así fue en el siglo XX, cuando el 18 de octubre de 1945 tumban al general Medina, y Acción Democrática, aunque con un gobierno progresista, cree comenzar la historia del país y llama a la fundación de la segunda independencia. Así llamó en el año 45 Acción Democrática a la Revolución de Octubre. Luego llegó en el 48 los militares, con quien había dado el golpe el 45, y evidentemente sacan a los civiles y le dan valor al militarismo que había gobernado durante todo, digamos, desde la independencia de 1930 en Venezuela. Llega el 23 de enero del 58, se inicia felizmente la democracia, pero hay que entender que también la democracia olvidó lo que se había hecho durante la época de la dictadura. Y cuando llega, por supuesto, Chávez en el 98, ahí el modelo se potencia, y de nuevo Chávez nos avisa que ahora sí llegó la verdadera independencia para Venezuela, y que él va a hacer lo que no había terminado Bolívar, que era liberar a América Latina de los imperialismos, y que iba a regresar a una etapa donde la revolución iba a devolver la paz y la armonía a los venezolanos, y que lo que habíamos vivido en estos 40 años de democracia había sido de verdad una traición a Bolívar y a los ideales y a la verdadera democracia. Entonces, no para, ¿no? El país no para. Entonces, no es el primer trabajo que hemos hecho. He trabajado en otras historias que me parecen también muy importantes, como la del petróleo.
Venezuela es un país petrolero y ha marcado a Venezuela, lo ha marcado. Y hemos realizado 3 documentales para que los venezolanos entiendan la relación petróleo-país. Si no la entendemos, nunca entenderíamos la posibilidad de que los discursos, estos discursos que han creado o que han querido buscar una utopía definitiva, tendrían tanta fuerza. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano ha tenido una fuerza increíble en Venezuela. Hoy en día el 95% de los dólares que recibe Venezuela los recibe del petróleo. Pero hace unos años era el 75%, el 80%. Y los venezolanos no pagábamos o nunca hemos pagado muchos impuestos. Últimamente se creó el IVA, fue muy difícil crear el IVA en Venezuela porque no había cultura de pagar impuestos. Y en Venezuela tenemos la cultura de que el Estado nos debe dar todo y que el Estado nos va a solucionar los problemas. En esa historia cepalista de los años 30, 40, 50, 60, donde la socialdemocracia y la democracia cristiana dan un vuelco y nos dan una democracia, pero se limitan a una economía que no le permite a Venezuela crecer. Y cuando llega los años 90, que vamos a tener unos cambios necesarios porque el Estado no da más, la sociedad se rebela contra los cambios, contra la imagen probablemente de Carlos Andrés Pérez, que tiene una imagen también, digamos, quizás dañada por la oposición o algunos errores de su vida. Y en el año 98 llega un nuevo gobierno que quiere acabar con la historia de lo que habíamos hecho en los 40 años. Yo cuando trato de hablar de los 10 años de democracia, de los 10 años de la dictadura, trato solamente de alimentar a los venezolanos porque el gobierno que está llegando quiere crear la historia, su propia historia y quiere una nueva historia oficial. Y yo creo que hay que empezar en Venezuela a desmontar las historias oficiales. Y en esta película que me planteé, para mí era necesario decir que la historia por la democracia no se acabó en el 23 de enero, que es una obligación de los venezolanos mantenernos firmes en esta permanente búsqueda de libertades y también decirles a los venezolanos que en otras épocas también había habido abundancia, porque lo que ha sido los últimos 10 años del país han sido terriblemente dolorosos para una buena parte de la población. Y la época de la dictadura que vivíamos, éramos 5 millones de venezolanos y producíamos alrededor de 2 millones de barriles de petróleo, éramos una isla en América Latina. Y esa isla permitió que centenares de miles de inmigrantes españoles, italianos, portugueses viniesen. Y hablar de eso y develar ese secreto que probablemente la democracia había guardado por necesidad de volcarse hacia la Venezuela civil, porque en Venezuela nunca habíamos vivido sino 3 años de gobiernos civiles en la historia del 45 al 48 y era necesario valorar, por supuesto, lo civil. Yo me vi obligado a hacer una película de la dictadura más férrea para también problematizar al país, problematizar lo que la gente se hiciera preguntas, porque yo no quiero y no es como mi formación historiador, no es hacer propaganda, sino hacer preguntas, crear problemas, generar conflictos, generar nuevas ideas. Y los venezolanos estamos entrando en una etapa en la que hay buenos y malos. Y yo dije, quizás con este documental podríamos entender que más allá de buenos y malos, hay una historia que hay que develar y hacerla pública y que no... Mi interés no fue hacer una película para decirles qué es lo que había que hacer, sino miren lo que un sector de los venezolanos se atrevió a arriesgarse por lo que muchos tuvieron la obligación de callarse, que fueron esos 10 años de dictadura, que nos tuvimos que callar y que hoy en día nos preguntamos por qué nos callamos. Y que quizás
sea un buen ejemplo de dónde mirarse y que saber que callarse es un gran peligro. Pero entiendo también que el miedo existe. El miedo existió y ahí vuelvo a una de las preguntas que me hiciste. Sí, en Venezuela hay miedo. Hay miedo, ya no es la dictadura clásica de los 50, pero es mucho más fina. La dictadura del siglo XXI tienen otras herramientas. No hay seguridad nacional que tortura, pero meten a dirigentes políticos presos, meten a los jóvenes presos, compran los periódicos, callan a las voces disidentes, estatizan a las empresas que han tenido éxito en el país. Y el venezolano tiene miedo. Por lo tanto, a mí me pareció que hacer esta película sin tratar de, vamos a decir, de darle todas las respuestas a los venezolanos, era también un homenaje a la Venezuela que supo aguantar y supo, digamos, enfrentar la dictadura y supo vencer tiempos terribles, digamos, políticamente, y que quizás eso pudiera ser un reflejo de de las acciones que habría que tomar en el presente. Por supuesto, la película salió en el 2012, han pasado varios años, la situación de Venezuela, desde mi perspectiva personal, ha empeorado muchísimo, y por lo tanto la película seguirá teniendo, si es verdad que es una película de carácter histórico, es una película que hable de la constante de la historia del país: democracia, dictadura, miedo, valentía, partidos políticos, el silencio, inmigración que vivimos en los años 50, la inmigración más dura que ha recibido Venezuela en estos últimos 10 años. Creo que ha salido 1 millón de venezolanos. Es decir, ahí estamos en una dicotomía constante. Y poder conversar, hablar, sacar públicamente. Esta película no fue hecha para la oposición en Venezuela. Esta película fue hecha para los venezolanos, para todos. Y como ustedes habrán visto allí, uno de los grandes luchadores frente a la dictadura fue el Partido Comunista frente a Acción Democrática. A mí me tocó hablar de lo que pasó allí, no de lo que... Yo nunca no he formado parte del Partido Comunista ni de Acción Democrática, pero fueron ellos quienes lucharon en nombre del país y era en cierta manera un homenaje a quienes ofrecieron sus vidas para que los venezolanos vivieran en democracia. Por supuesto, esto que estoy diciendo ahorita, tú me lo estás obligando a decir, pero no creo que lo tenía tan claro. Se fue construyendo, pero quizás como el resultado de lo que, el resultado final de los 3 años de investigación. Escuchándote, yo creo que una de las grandes virtudes es el pluralismo, la selección de las personas, la ausencia de un lenguaje vitriólico, radicalizado, hostil, cuando se están describiendo asesinatos, se están describiendo tortura. La forma como se ha hecho es exactamente la de alguien que está pensando más en un puente y en unidad y en superación que en lo que puedes esperar de alguien que sigue con el rencor del sufrimiento y que lo que quiere es venganza. Yo desde el primer momento cuando empecé a ver, digo, me parece incluso suave, la forma moderada, autocontrolada, muy digna, para explicar un problema tan complicado, tan difícil. Bueno, que hemos hablado demasiado y no quiero... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias a Casa de América, gracias Carlos, ha sido un placer que esta película pues nos haya brindado la posibilidad de conocernos, o sea que es una oportunidad excelente. Gracias, Felipe, por tener la oportunidad de volvernos a encontrar. A mí me resulta muy difícil, ¿no?, hacer un comentario después de lo que habéis dicho, ¿no?, y plantear mis pensamientos. Ya digo, me resulta complejo. Una posibilidad que yo venía pensando es decir, bueno, ¿qué puedo aportar, ¿no?, para un acto en el que presumiblemente, como seguro que es así, hay 90% de venezolanos en la sala que saben infinitamente más que lo que yo pueda decir de la ubicación de este periodo en la historia concreta de Venezuela y de América Latina. Y entonces se me ocurría que quizás podría hacer una reflexión sobre la relación entre la política y el cine, o el cine y la política, ¿no? Somos de una generación, ¿no?, yo creo que podemos decir
con el maestro Jean-Luc Godard, que todo cine, por el hecho de ser filmado algo, es político, y ahí hay una finalidad política, con independencia del sujeto que vehiculice la acción, la película, con independencia del objeto que trate la película, ¿no? O sea, yo parto de esa idea y creo sinceramente que es así. Pero claro, cuando encima una película en concreto se acerca a la realidad histórica de un momento determinante de un país, como es una dictadura, una larga dictadura de 10 años realmente, ¿no? El contenido político es mucho mayor. Si ese país, como es el caso de Venezuela, vive unas circunstancias, por decirlo muy suavemente, azarosas, muy complicadas, tremendamente difíciles, duras, con similitudes, porque siempre en la historia y en la política uno puede encontrar similitudes del presente con el pasado, ¿no? Siempre hay vínculos, siempre hay elementos, hay instituciones, hay rasgos de la cultura nacional, hay un elemento como es, el elemento como aquí bien se ha dicho, que es el hilo conductor, no solo desde esa dictadura hasta el momento actual, sino de todo el siglo pasado en Venezuela, como es el tema del petróleo, ¿no? O sea, hay temas suficientes como para darnos cuenta que estamos ante una película, digamos, al cuadrado, política. Una película que, y me alegro, porque esto lo he conocido, claro, esta tarde cuando hablando con Carlos, que es una película que va a ser un retazo de otras películas. Porque claro, para un espectador español, aunque sea un espectador español medianamente ilustrado, bueno, es un periodo, sí, de la época de un país, pero ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿No? ¿Cuáles son los antecedentes del militarismo en Venezuela? ¿Cuáles son los antecedentes del papel que el petróleo venía jugando desde Juan Vicente Gómez? Es decir, y luego, ¿qué pasó después? ¿No? ¿Qué pasó con esas personas que luchaban, que llegaban en avión, ¿no? Que volvían a Caracas de exilios en sitios distintos, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál fue su proyecto político? ¿En qué quedó ese proyecto político? ¿No? O sea que la película invita a todo eso porque, como bien señalaba Felipe, hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas de la voz en off de la película, pero también de las personas que intervienen, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad de cuestionar y esa capacidad de abrir un espacio para preguntas es un acierto clarísimo de la película. Para un español, para un ciudadano español que sí, que se dedica profesionalmente al estudio de la realidad política latinoamericana, pero no soy historiador, aunque esto no es historia realmente, porque esto es la historia de muchos de nosotros, ¿no? Y ahora les contaré una anécdota personal, como comentaba Felipe, a propósito de la presencia de Venezuela, en este caso en un niño madrileño en los años 50, que el vecino iba todos los años, porque trabajaba en un banco español, en el Banco del Atlántico, iba a Caracas, y cuando venía, yo recuerdo, hablo de del año 59, probablemente del año 60, no creo que mucho más tarde, recuerdo los juguetes que traía a sus hijos, que eran la envidia de todo el barrio, porque eran unos juguetes de una sofisticación y una cosa que decíamos, y yo recuerdo las conversaciones que este vecino tenía con mi padre y las cosas que le comentaba de Caracas, ¿no? Del tejido urbano, de las autopistas, del camino entre el aeropuerto y Caracas, que luego yo, por suerte, 20 años más tarde o 25 años más tarde, pude comprobar, ¿no? Entonces, eso en el imaginario de una España cutre, como era la España de los años 50, una España profundamente empobrecida y profundamente rasgada, por lo que todos sabemos. Venezuela era un señuelo, ¿no? Era un país luminaria, ¿no? Un país luminaria que para los futboleros como algunos de nosotros, pues también fue importante el secuestro de Di Stéfano, ¿no? En el año, creo que fue en el año 62, porque entonces ahí descubríamos que había también otras cosas, ¿no? Que había un conato guerrillero, que había la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Cuba siempre presente, ¿no? En Venezuela, como queda dicho aquí, ¿no? También me fascinó, y lo digo porque
claro, nosotros aquí tenemos, digo nosotros en España tenemos una imagen, y la gente de mi generación, una imagen de Franco, ¿no? De la figura de Franco. Claro, cuando, lo que ha dicho Felipe, ¿no? Cuando yo vi a este hombre, su aspecto físico y cómo hablaba, porque nosotros aquí pensábamos que Franco era único, que solo alguien como él podía hablar de esa manera. ¿Y cómo silenciaba? Y entonces, ¿cómo no hablaba? Exacto, cuando vemos a este hombre, decir, no, pero si este es un franquito, porque claro, un franquito, porque claro, era, que también algo que me sorprendió, es que este hombre llega al poder con 36 años. O sea, claro, que esto también es gracioso, ¿no? Cuando ahora vemos a nuestros jóvenes políticos decir, fíjate qué joven es, bueno, no, este señor fue dictador con 36 años, ¿no? Entonces, y Franco fue el primer general de Europa con 33 años, pero claro, 15 años antes, ¿no? De que este hombre llegara al poder. Entonces, esos son, yo creo que son elementos muy valiosos, es una lectura, diríamos, muy, si se quiere, muy subjetiva, ¿no? De la visualización de la película. Pero hay otra cosa también que me gusta sacar a colación, ¿no? Y es, y esto tiene que ver ya con mi oficio, ¿no? Y era plantear Venezuela en perspectiva comparada, ¿no? Es decir, porque claro, cuando uno está viendo, primero, lo habéis repetido también aquí, claro, primero, un país de 5 millones de habitantes. Un país que es el primer productor, exportador del mundo de petróleo, año 1950. Claro, digo, ¿qué de cosas se han tenido que hacer mal entre mucha gente, mucha gente, para que hoy estemos como estamos? O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que un país que tiene una semblanza modélica, que es capaz de atraer, como se ha señalado aquí, la inmigración, que es capaz de atraer inversión extranjera, convertirse en el primer país de recepción de la inversión norteamericana, construir obra pública, permitirse el lujo de destrozar la vieja Caracas para construir la moderna Caracas, ¿no? En el año 50, ¿no? Y cómo eso, cómo se llega a hoy, ¿no? Esa es la gran pregunta para el politólogo, ¿no? O sea, si a mí eso me lo preguntan en mi clase, un estudiante, profesor, ¿y cómo esto ha pasado? ¿No? Cuando yo les explico, es que en el año 50, en 1950, en la ilustrada Colombia, no había ni 150 kilómetros de carretera asfaltada, en 1950, en plena época de la violencia. Entonces, dices, Venezuela era un modelo. Entonces, claro, la respuesta fácil, y por eso tengo muchísimas ganas de ver esa serie del petróleo, claro, la respuesta fácil es el petróleo, la enfermedad holandesa. Eso para un profesor es muy cómodo, porque tú dices eso y ya te has quitado ya te has quitado la responsabilidad. Dices, no, es el petróleo, tiene la enfermedad holandesa, lo supieron hacer mal, ¿no? Claro, sí, es muy fuerte esa explicación y yo la compro, o sea, yo creo que hay una verdad en eso, ¿no? Luego ves la presencia del militarismo, ¿no? Claro, se decía siempre, ¿no? Y he puesto el contraejemplo de la vecina Colombia, porque siempre los colombianos siempre decían, no, Venezuela es un cuartel, sí, ¿no? Siempre se dijo eso, ¿no? Las luces, la inteligencia está en Bogotá, ¿no? Que es ¿qué decían? La Atenas, ¿no? La Atenas de los Andes, o la Atenas, bueno, eso era Mérida, ¿no? La Atenas de América, ¿no? Entonces, Venezuela es un cuartel. Y claro, uno se queda pensando y dice, bueno, puede haber algo de eso, ¿no? Es decir, cuando habíamos comprado el señuelo de 30 años de estabilidad política, es decir, estamos hablando de por consiguiente estamos hablando de 1988. Yo escribo un libro, uno de mis primeros trabajos, que se llama Sistemas Políticos de América Latina. Y hay un capítulo de 20 y tantas páginas, 30 páginas, dedicado a Venezuela. Y claro, yo, para venir a esto, leí lo que escribí entonces de Venezuela, ¿no? Y dije, qué fracaso, ¿no? Qué fracaso el mío, ¿no? Qué fracaso el mío de haber comprado lo que estaba diciendo gente que no estaba
digamos, más informada que yo y que yo leía, y yo hacía una lectura, si se quiere, de segunda mano para hacer este manual universitario, pero yo también digo qué fracaso de no ver cómo esto estaba mal ya en el año 88. O sea, cómo los gobiernos que habían manejado una crisis, la crisis del 82, no habían sido capaces de enderezar la situación y habían ido entrando en un escenario de progresivo deterioro. Pero en ese escenario de progresivo deterioro había una institución permanente, que era el ejército. Es decir, esa idea de que Venezuela se había civilizado era una idea que probablemente la clase política de ese momento quería vendernos para plantear, bueno, el gran éxito del desarrollo político venezolano, porque claro, además Venezuela, no hay que olvidar que durante más de 20 años los dos grandes partidos venezolanos, COPEI y Acción Democrática, fueron referentes para todos los otros partidos de América Latina. Es decir, las escuelas de formación de cuadros, en la financiación a partidos políticos, la financiación a procesos políticos, ahí está la revolución sandinista, por ejemplo, la vinculación con las internacionales socialistas y demócrata cristiana. Es decir, todo eso era la venta, pero digamos, la bicha, como diríamos de manera muy castiza, estaba dentro, seguía estando dentro, y eran los militares. Unos militares que se jubilaban a los 50 años, que tenían unos grandes ingresos, que luego podían ir a empresas públicas. Se habían convertido realmente en un grupo de poder que cuando empieza a quebrarse ese grupo, y esto, por favor, corríjanme si estoy diciendo barbaridades, por favor, pero cuando se empieza a perder este poder adquisitivo en la década de los años 80, y los jóvenes militares que están en las, digamos, son oficiales, están viendo que no van a tener los mismos beneficios que sus mayores, ¿no? No puede ser este un elemento, diríamos, del malestar que se hace expreso, que se hace explícito en los dos intentos de golpes de Estado del año 92. Vamos a dar la palabra a Carlos. Voy a hacer solo de moderador un minuto, porque hemos hecho 3 discursos, no hay debate hasta ahora. Vamos a empezar el debate. Si hacemos las respuestas breves y doy la palabra a algunos, siempre y cuando, no, porque cada uno de ustedes, y muchos seguro que tienen conferencias para sentarse aquí y contarnos experiencias vitales, no se trataría de eso, se trata de que provoquen y saquemos más información todos de las dos personas que tenemos con nosotros. Carlos, puedes responder tú a Manuel. Brevemente, de acuerdo contigo, el petróleo es básico entenderlo para entender a Venezuela. Es decir, si no entendemos que Venezuela se indigestó con el petróleo de los años 70, con el barril de petróleo a 12, y después un mal manejo de ese petróleo, que no vamos digamos, a alargarnos hoy mucho, no puede entenderse el caso de Venezuela. Ahí te doy la razón. En el segundo, yo tendría que aceptar que hay un fracaso de las élites venezolanas. Y lo cual, cuando digo élite, no digo solamente económica, digo universitaria, es decir, del cual no me excluyo, evidentemente, política, y eso es una realidad. Es decir, hay un fracaso. Es decir, cuando uno ve el país como está hoy en día, no le puede echar la culpa al petróleo. El petróleo está bajo el suelo, que lo sacamos y ¿qué hicimos con el petróleo? Quizás, cuando hablamos del militarismo, también tendríamos que hablar del caudillismo, es decir, el hombre que se le entregó el poder en el año 98 era militar y vino con esa aureola del hombre fuerte, quizás recordando un poco a Pérez Jiménez, recordando a Juan Vicente Gómez, que fueron desde 1908 al 35, 27 años manejando el país como su hacienda, es decir, pero que, vamos a decir, unió al país, es decir, se acabaron las guerras civiles. Entonces, eso está permanentemente en el imaginario de los venezolanos. Algo que creo que comentamos antes de la entrada. Lo contaba el doctor Ramos J. Velázquez, presidente, que siempre me contaba. Carlos, esos 27 años de Juan Vicente Gómez crearon en el país un imaginario que era muy sencillo. Usted, la clase media, los profesores, los profesionales le decían a sus hijos, usted no se me meta en política. Usted al trabajo. La política se la deja a los políticos. Bueno,
cuando uno ve un país como Colombia, que uno tiene un nieto, un papá y un abuelo, que son todos presidentes de la República, es decir, hay una élite que se comprometió con el país, porque quizás a lo mejor desde una perspectiva muy oligarca, pero que estaban dirigiendo al país y les pesaba. En Venezuela, la clase dirigente, mucha gente pudiente, mucha gente con recursos, desdeñaron el aspecto de la política porque creyeron que el petróleo les podía dar siempre, digamos, un nivel de vida. Creo que hay una razón de peso. Es decir, estoy tratando de resumir para dar algunas líneas. Y luego, evidentemente, hay características de hombre, ¿no? Yo no voy a poder creer, no podemos decir que Fidel Castro hay todos los días. Y un Chávez no se da todos los días, porque ahí tenemos a Maduro, digamos, para que veamos el ejemplo. Entonces, claro, lo que nos tocó también está muy ligado a unas personalidades que tuvimos, pues, la suerte, la mala suerte, lo que querramos de haber quizás tratado. Cuando llegó Chávez al poder, evidentemente llegó por los votos, y date cuenta que el 6 de diciembre va a haber votación. Eso no se ha podido acabar en el país. Hay digamos, algo se ha... bueno, ojalá no nos pase como está en la película en el año 52, que gana la oposición y se la roba. Bueno, yo creo que no va a pasar eso. A lo mejor soy un ingenuo. Hay gente que dice que eso va a pasar. Yo estoy seguro que la oposición va a ganar y va a ser necesaria una transición, porque creo que el país, es decir, el venezolano cree en la democracia. Es decir, eso se sembró. Evidentemente el imaginario del hombre fuerte permanece, pero hay en Venezuela la democracia tiene sus raíces. Entonces, hablas de país y no sé si cada vez somos más los que creemos que el problema es que hace tiempo que hay dos países en Venezuela. Por otro lado, del documental hay una cosa que me sorprende mucho, y es esa pasividad, indiferencia con que la mayoría de los venezolanos asisten a un golpe, asisten a un magnicidio, asisten a... Porque, bueno, me crié con el segundo o tercer catedrático de Relaciones Internacionales en este país, estaba más interesado en el mundo árabe que en Latinoamérica, pero siempre me decía, Felipe, no te engañes, la historia la hacen los pueblos, la historia la hacen las masas. Y yo siempre digo, no estoy seguro, Roberto, no estoy seguro. Bueno, aquí está claro que para nada. Quiere decir que el pueblo, por la razón que fuera, vivía al margen y se adaptaba. Y seguía yendo a las fiestas y a las verbenas y a los caballitos. Bueno, de manera que, no sé, te iba a preguntar, pero antes voy a decir, si existe posibilidad de un nuevo Rómulo Betancourt en las condiciones de hoy y un nuevo punto fijo que cambie este mundo, ¿no?, de Venezuela. No lo sé. Bueno, esperamos, en eso estamos y lo creemos, y en eso estamos, y por eso estamos hoy aquí con la esperanza del 6 de diciembre.